cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Hermanos, en este tercer domingo de Adviento nos reunimos una vez más en torno al altar del Señor. La palabra nos mostrará el inicio del misterio de Jesús, relatado por el evangelista Marcos, donde resuena con fuerza una invitación importante y urgente: convertíos. Que nuestra celebración en este domingo de la palabra que la Iglesia celebra sea una invitación a encontrarnos con aquel que es la respuesta a todos nuestros anhelos, acogiendo su palabra, participando del pan de vida y poniéndonos así en signos vivos de su presencia en medio del mundo. Y para que esto sea posible, hemos de apartar de nosotros lo que nos aparta de Dios, reconociéndonos pecadores. Tú, palabra que viniste a nosotros para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú, palabra tantas veces no recibida por nosotros, Cristo, ten piedad. Tú, palabra que das a cuantos te reciben el poder de ser hijos de Dios, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento. Como habían abandonado el mal, caminó y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en las sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el del Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Adelanto nuestra velita. Queridísimo Agustín, queridos hermanos y hermanas en el Señor. En la parroquia en la que yo estaba antes, había en el huerto parroquial una parra de más de 100 años y un manzano, también muy antiguo. Esa parra era una sola vid y que ocupaba prácticamente media iglesia de grande que era. Y el manzano ya estaba agobiado por una hiedra que casi le impedía crecer y la ahogaba. Una tarde los vecinos se reunieron, podaron aquella vid, a hachazos cortaron la hiedra, podaron las ramas y en primavera el manzano y en septiembre la viña dio frutos abundantes. También nosotros, de vez en cuando, tenemos que poner la podadera en funcionamiento, porque a medida que pasan los días se van acumulando en nosotros lastres, se van acumulando hiedras que nos van ahogando, y aquellos ideales primeros que teníamos de conversión, de santidad, de seguir a Jesucristo, se van enfriando, y no solo eso, sino que se van ahogando por la costumbre. Vive como piensas, o terminarás pensando cómo vives, y podemos llegar a aparcar a Dios. Me habéis oído decir a lo largo de esta pandemia que esta lacra que nos azota ha acelerado por lo menos 5 años la secularización. Y si bien es verdad que nosotros aquí ocupamos un tercio, como el aforo está permitido al 30%, un tercio del aforo de la Iglesia, quiero ver si cuando pase la pandemia los que han dejado de venir volverán. Tenemos que rezar, tenemos que cortar nosotros todas esos lastres que nos ahogan para retomar lo que llevamos dentro. Mirad, acabamos de escuchar del Evangelio de San Marcos el primer mensaje de Jesús.
El primer mensaje que Jesús nos deja, que no es otro que convertíos y creed en el Evangelio. Estos días repasaba yo con mis alumnos cosas básicas de la fe. Les preguntaba cómo se llamaba el dios de los musulmanes, me decían Alá. Les decía cómo se llamaba el dios de los budistas, uno de sus miles de dioses, Buda. Preguntaba cómo se llamaba el dios de los cristianos y hubo hasta que me contestó que se llamaba María. Los menos acertados se llamaban, decían, los menos alejados decían Cristo. Bueno, ¿y qué significa Cristo? Ni idea. O el Mesías, ¿qué significa el Mesías? Ni idea. Y cuando yo explicaba que Cristo significa ungido, al igual que Mesías, y que nuestro Dios se llama Yahvé, me decían, pregúntale a mi madre y a mi abuela, verás como tampoco ellos lo saben. Y es verdad, porque a veces nosotros nos vamos dejando, vivimos de esas rentas de haber meditado la palabra o estudiado el catecismo de niños, vivimos de esas rentas y esas rentas no sirven en la vida de Dios, porque nos han explicado de niños esa palabra adecuada a los niños, pero no adecuada a la edad adulta que hoy tenemos. El mensaje está claro, convertíos. Si uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que convertir es coger algo o a alguien y transformarlo en una cosa distinta. No es eso lo que dice Jesús. Jesús nos dice que volvamos a mirar al interior, busquemos la esencia de nuestro ser, hijos de Dios, y retomando esa esencia, apartemos de nosotros lo que nos aparta de Él. Para ello hay que creer en el Evangelio. Para creerlo hay que meditarlo. Para meditarlo hay que también leerlo cada día. Porque es imposible que amemos a Dios a quien no vemos si no vamos al prójimo a quien vemos. Si no meditamos lo que hizo Jesús para hacerlo carne en nuestra vida. Es necesario entonces volver a mirar al interior y encontrar ese sí quiero seguirte que le dijimos o en la comunión, o en la juventud, o en el día que vimos a Dios en nuestra vida por un acontecimiento, un hecho que la removió y nos puso en el camino. Si lo hacemos, estaremos respondiendo a la llamada. Si no, estaremos viviendo una vida más o menos religiosa, con unas costumbres más o menos cristianas y unas tradiciones, pero no estaremos viviendo la esencia de ser auténticos hijos de Dios, que buscan que el reino se propague. Miremos a Jonás. Jonás fue enviado a Nínive, pero Jonás no quería ir. Jonás escapaba de esa batalla. Se fue en un barco y el barco aquello iba a pique porque yo mando un temporal, soy yo el culpable, y como cuando había la superstición en aquella época era arrojar por la borda al culpable del temporal, soy yo. Lo tiraron. Estuvo en la ballena, pero la ballena lo quiso, lo expulsó para que fuera a cumplir la misión. ¿Cuál era la misión? Predicar a una gran ciudad que hacía falta 3 días para recorrerla, según nos narra el autor sagrado, la conversión. Él decía, pero si yo no soy nadie, ¿pero qué me van a hacer caso? Predicó y se convirtió, desde el rey, que se vestía de sayal y ceniza, hasta los animales, también vestidos de ceniza. Porque alguien dio testimonio. Hemos visto cómo Jesús escogió a 12. Hoy hemos visto a Simón y Andrés, Santiago y Juan, y cómo esos 12 hombres, pescadores, gente sencilla, gente de desinformación, luego vendría Pablo un poco más preparado, pero auténticos testigos del Evangelio, hicieron que hasta en poco tiempo aquel imperio que les perseguía se convirtiese. Y lo siguieron desde el emperador hasta el leproso, del sano hasta el enfermo, del rico hasta el pobre, porque todos veían coherencia en sus vidas. Ellos se convirtieron primero. Fijaos que puede ocurrir como nosotros. Ellos al principio, sí, eran judíos, creían, esperaban el Mesías, seguían a Jesús, pero no entendían nada. Y ahí está la madre de los Zebedeos, que le llevaban ya 3 años siguiendo, pidiendo, oye, mira, que uno se sienta a mi derecha y otro a tu izquierda, o sea, que sean los jefes en ese reino que vas a instaurar, porque no entendían. Quizá nosotros llevamos toda la vida siguiendo a Jesús y sigamos pensando que Dios es esa varita mágica a la que le pedimos una cosa y nos la tiene que conceder. Y si no nos la concede, es que Dios no existe. Y tengamos también que purificar. Tenemos que también convertirnos de nuestra fe. Me diréis, ¿pero cómo dice convertirnos si llevamos aguantándolo los domingos mucho tiempo? Y es verdad, ¿no? Si venimos a misa siempre, hay que convertirse cada día.
porque cada día el mundo nos ofrece otros caminos que nos alejan de Dios. Y cada día tenemos que volver al camino para seguir al Señor, para convertirnos, y con nuestra conversión, igual que con la de Jonás, igual que con la de Simón, Andrés, Juan, Santiago, otros se conviertan. No importa que seas joven o niño, ¿cuántos niños utilizó Dios para su mensaje? Jacinta, Francisco, Lucía, Bernadette y tantos niños. No importa que seas mayor, soltero o casado, la santidad no tiene edad. Vejez venerable no son las muchas canas, sino que hoy tú y yo debemos convertir nuestro corazón. Y si convertimos el corazón, creedme, veremos el mundo de un modo distinto. Decía una madre, oye, parece que mi marido está siendo estos días más cariñoso y mi hijo lo veo más responsable. Y hasta la niña yo también la veo, que está un poco despistada, que está más centrada. Y alguien le decía, no es que ellos hayan cambiado mucho, sino que tú estás más llena de Dios y ves las cosas con otro prisma. Y es verdad, cuando uno en su corazón tiene a Dios, ve las cosas desde los ojos de Dios y mirará al pecador con misericordia, al necesitado con intención de ayudarle, al que sufre con deseo de estar a su lado y aliviarle. Cuando uno tiene a Dios, el mundo lo ve desde otra óptica. Y se trata de que veamos el mundo desde los ojos de Dios y actuemos en el mundo como actuaría Dios. Pero es imposible si tú y yo no metemos el hacha, no metemos las podaderas, no cortamos en nuestra vida esas raíces que nos ahogan, como decía al comienzo, y nos impiden dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Estamos en el domingo de la palabra, decía, en el que la Iglesia nos invita de un modo especial a que la meditemos, a que tomemos la decisión de conocer al Señor. En alguna ocasión me habéis oído hablar de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que se reúnen y van puerta por puerta y a veces cuando nos llaman no lo recibimos por la inoportunidad de la hora, pero otras veces no lo recibimos porque ellos conocen la palabra de Dios y tienen argumentos que nosotros no sabemos debatir. Y San Pedro nos dice que tenemos que estar siempre a punto de dar esperanza a la vocación a la que hemos sido llamados. Vocación sacerdotal, diaconil, vocación religiosa algunos, vocación matrimonial, pero todos tenemos la misma. Todos hemos sido llamados a convertirnos, llamados a la santidad. Y si no conocemos la palabra de Dios, no podemos dar razón de nuestra esperanza, como ellos sí dan, quizá de un modo equivocado, no sé yo quién para juzgar, pero sí dan razón de la suya. Vamos pues a pedir a Dios el que nos deje perseverar en el propósito de meditar frecuentemente la palabra de Dios. Los Reyes Magos nos han traído a todos, y quien no lo tenga puede cogerlo en la sacristía, que han quedado regalos de los magos de Oriente, la palabra de Dios, para que cada día la podamos meditar, para que meditándola la hagamos vida, y para que haciendo la vida, no en las entrañas como María, sino en nuestro corazón y en nuestra voluntad, otros reciban esa palabra y también se conviertan. Que el Señor vaya a nuestros labios, que el Señor esté en nuestro corazón, que el Señor esté en nuestras obras, porque eso es la expresión de que de verdad, por fin, hemos vuelto nuestro rostro a Él. Porque quien busca al Señor lo encuentra, quien llama al Señor le abre, y quien pide al Señor, Él le da. Pidámosle esa respuesta sincera a la santidad, convirtiéndonos y creyendo en el Evangelio, como Santiago, como María, como José. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Pedimos por los que han renunciado a cualquier porvenir humano en vista del reino de Dios, para que su gesto sea comprendido como respuesta generosa a la invitación de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de todas las naciones, para que no sea el dinero lo único que los mueve en sus actuaciones y fomenten ante todo los valores humanos, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pedimos por los que tienen el corazón endurecido, para que se dejen interpelar por la palabra de Dios, que hoy nos empuja a la conversión, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pedimos por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la invitación fuerte y urgente de Cristo Maestro. Convertíos y crecer en el Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por el florecimiento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente en nuestra parroquia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Son muchos los que nos siguen por las redes y nos piden oraciones. Me acaban de decir que falleció en Madrid una persona, Ángel, unida a gente de la parroquia. Pues lo encomendamos especialmente a él y a los suyos. Me pedía otra chica, pues por su madrina, porque estaba en el hospital, y una amiga en el hospital. Me pedía, pues, Amparo, que también nos sigue, está recién operada, Jacobo también, gente que sufre, pero que está aquí con nosotros unidos y pide nuestra oración. Somos una familia y hacemos nuestras las alegrías de unos y las tristezas de otros. Por todas esas intenciones, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentaos. Simplemente recordaros que hoy la colecta vamos a hacerla por la Santa Infancia. La semana pasada nos despistamos, no lo hicimos. Y hay que hacer las colectas para Santiago, como nos mandan, pues destinarlas. Pero hago un recordatorio. Una iglesia vive se sostiene con lo que dais el domingo, con las propinas que dan cuando hay un bautizo, cuando hay una comunión, una boda o un entierro. Llevamos un año que ya veis el aforo, de 500 personas a 100 que estamos hoy en el templo. De haber 80 bodas a 4. De haber 100 y pico bautizos a 5 o 6. Y así no se sostiene la iglesia. Por eso llamo a la responsabilidad de todos, los que queréis colaborar con la parroquia, porque esto no van a venir de fuera. Ya veis que ahora hasta arrancan las cruces de las que estorban en los ayuntamientos, por ahí, en algunos pueblos estorban las cruces. O lo sostenemos entre todos, o esto no lo sostiene nadie. Llamo a vuestra responsabilidad. Gracias. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Y el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea.
por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al sacrificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó nuestra vieja condición humana. Por su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de ser en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Iglesia unida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, ya que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ángel y de todos los que han muerto en tu misericordia, haciéndoles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago, patrón de España, y los demás apóstoles. San Francisco de Sales, que hoy celebramos, San Juan Pablo II, y cuando vivir un punto de vista a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiad un signo de comunión fraterna, daos la paz. Cordero de Dios,
Este es Cristo que nos llama a la conversión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Sacramento adorable y divino, Verbo Santo, delicia de Dios, que bajó por salvar a los hombres hasta el pecho del más pecador. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recordad el mensaje de Jesús: convertíos y creed en el Evangelio. Podéis ir en paz. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Nosotros